La política mexicana, un tema marcado por injusticias, sangre y violencia, provocado por los mismos candidatos, esos supuestos salvadores, aquellos que afirman ser mejores que los anteriores, cuando en ocasiones son iguales o peores. Como dice la Biblia, lobos vestidos de ovejas. Ese año fue marcado por una de las crisis económicas más grandes del país, pero sobre todo por el asesinato de Luis Donaldo Colosio, todo llevado a cabo durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari, y hasta 1999 había un patrón, un partido que por más de 70 años estuvo en el poder. Un partido igualmente marcado por la violencia y las injusticias, el Partido Revolucionario Institucional. Uno que a lo largo de la historia mexicana se ha ganado sus detractores al estar ligado desde el principio a la corrupción, privilegios y engaños. Luis Estrada es un director excepcional que se caracteriza por no tener miedo en demostrar temas de nuestro país representados mediante la sátira, y gracias a este hombre tenemos buenísimas películas como El infierno, La dictadura perfecta, Un mundo maravilloso y de la que hablaremos el día de hoy, La ley de Herodes. Una crítica y sátira política, ya que a lo largo de esta película se critica no solo al PRI, sino a la política mexicana, las falsas promesas de paz, progreso, justicia social y sobre todo, la corrupción. Una joya de película con varios aspectos destacables como su ingenioso guión, su dirección increíble con planos llenos de simbolismos, pero sobre todo, la increíble actuación de Damián Alcázar, otorgándonos una actuación buenísima, robándose la película. En este país, el voto se respeta. No es nuestra culpa que la gente siempre vote por mi partido. Pero bueno, suficiente introducción y empecemos con el video. La película inicia con el presidente del pueblo donde se desarrolla la película, robando el dinero del pueblo para luego ser linchado. Desde el inicio podemos ver simbolismos políticos con el plano de la Constitución, ya que dentro de esta se guarda dinero probablemente robado, representando cómo mediante las leyes y la Constitución se puede explotar al pueblo. Mientras tanto, corren tiempos de elecciones y el gobernador no quiere que su partido se vea perjudicado por un escándalo ocasionado por unos indígenas, a lo cual el licenciado López debe encontrar un reemplazo, a lo cual acude a nuestro protagonista, Juan Vargas. Este último se nos es presentado como un buen hombre con verdaderas ganas de hacer bien su trabajo, pero muy en el fondo con deseo de poder, representado por una simple escena pero llena de simbolismo. Pero en fin, se va al pueblo de San Pedro de los Aguaros donde se lleva a cabo la película. Aquí se nos presenta a su secretario, Carlos Beck. Pero al llegar al pueblo se nos muestra cómo carece de muchas necesidades, como luz, escuela, etc. Y durante su recorrido por el pueblo, Vargas se da cuenta de que está controlado por gente corrupta, como el cura. Esto siendo una crítica, ya que hacía apenas unas décadas atrás, la iglesia tenía gran influencia sobre el país, muchas veces siendo igual o peor que los políticos. Como lo dije en el principio, son lobos vestidos de ovejas. O también Doña Lupe, dueña del burdel del pueblo, que se podría representar como todas las distracciones, televisión, música, alcohol, drogas, etc. Vargas al intentar cerrar el burdel es sobornado por Doña Lupe, por este negándose, ya que como lo dije, en verdad quiere hacer bien su trabajo, pero al final es corrompido por su mismo jefe, el licenciado López. Recuerda que en este país el que no tranza, no avanza. Pero en el camino para ver a su jefe se encuentra con un estadounidense que le ayuda a reparar su carro. Pero al pedirle que le pague por ayudarlo, este lo engaña llevándolo a un pueblo inexistente. Che gringo, igual que todos. Nos quería llevar al baile, pero mira. Al día siguiente, Vargas trata de cerrar el burdel una vez más, pero esta vez termina aceptando el soborno de Doña Lupe y siguiendo los consejos de su jefe empieza a cobrarle impuestos a los habitantes del pueblo, así ganando más dinero, corrompiéndose cada vez más y más. Un día el Dr. Morales, un personaje que desde el inicio de la película supuso un problema para Vargas,
confronta a Vargas cuestionándolo con qué ha hecho con el dinero. Vargas contestándole que con todo ese dinero llevará la luz a San Pedro de los Aguaros, ilusionándolos con que llegará el mismo presidente alemán, pero solo eso, ilusionarlos. Un día, Doña Lupe, cansada de los abusos de Vargas, contrata un matón para humillar a Vargas. Más tarde, el gringo llega a reclamar el dinero, pero Vargas le dice que el día siguiente le pagará. Pero este, al no tener dónde dormir, se queda en la casa de Vargas, pero poco a poco empieza a enamorarse de su esposa. Pero un día, harto de ser humillado y que no lo tomen en serio, decide tomar venganza de Doña Lupe, asesinándola a ella y a su guardaespaldas. Pero sin darse cuenta, al deshacerse de los cuerpos, vemos cómo se le cae su pin de su partido. Al día siguiente, Peck encuentra los cuerpos y Vargas se aprovecha de la situación para acusar del asesinato al Dr. Morales, y para terminar de inculparlo investiga sobre él y descubre que abusó de varias niñas, incluyendo a su sirvienta, y al final logra deshacerse del Dr. Morales. Pero al final Vargas termina inculpando del asesinato a un indigente llamado Filemón que encontró por ahí. El plan de Vargas era simplemente llevarlo a la cárcel, pero Filemón habla de más y revela que él encontró su pin al lado de los cuerpos. Y Vargas, al darse cuenta que sabía demasiado, sin otra opción decide matarlo. Una típica jugada del gobierno cuando alguien sabe algo que no debe saber. Pero al regresar a su casa encuentra a su esposa con el gringo. El gringo termina escapando, pero Vargas encadena a su mujer. Pero el licenciado López, al darse cuenta de todo el desmadre que hizo Vargas, decide ir a verlo, exigiéndole el dinero que obtuvo todo el tiempo que estuvo en el pueblo. Pero este ir a buscarlo se da cuenta que su mujer lo abandonó y se llevó todo el dinero para irse con el gringo. Y en un ataque de ira y harto de que se sigan burlando de él, acaba con el licenciado López diciendo una frase muy desalentadora pero muy real. Y usted con sus consejos. Mírese, mire sus consejos. Este país no tiene solución. No tiene solución, licenciado. Pero los habitantes del pueblo, hartos de deciden tomar justicia al igual que con los demás. Y Vargas, al igual que todos los políticos, primero abusan de su gente y luego se victimizan, preguntándose por qué les pasa lo que les pasa. ¡Amigos! ¡Ciudadanos! ¡No fui yo! Y al final, la historia se repite con un gobernante que tal vez será igual o peor que Vargas. Pero a diferencia de los demás gobernantes, Vargas es el único en sobrevivir, y peor aún, sigue ascendiendo en la política, volviéndose cada vez más y más poderoso, demostrando que aunque a veces se puede tomar justicia, la mayoría de las veces no, y como siempre aparentan ser salvadores del pueblo, cuando realmente son sus más grandes opresores, y como lamentablemente siempre terminarán ascendiendo más y más y más. Hemos superado un obstáculo más, pero aún nos faltan muchos. Porque el reto para nuestro partido, por el bien del país, es estar en el poder por siempre y para siempre. Muchas gracias, compatriotas. Y así termina la película. Pero antes de terminar con el video quiero resaltar un par de cosas, y es que a pesar de que la película empiece como una sátira cómica, en cuanto avanza se va tornando más oscura, al igual que el protagonista. Juan Vargas comienza como un candidato honesto, con ganas de hacer bien su trabajo, pero por las circunstancias del pueblo y las influencias del padre y su jefe, se termina corrompiendo. ¿O no? Tal vez desde el principio él siempre fue así, ya que desde el comienzo vemos cómo tiene esos impulsos y ese deseo de grandeza. Y esto toma sentido con la frase que dice: Este país no tiene solución. No tiene solución, licenciado. ¿Será que él nunca fue corrompido por las circunstancias ni nada y en realidad solo le desean lo que más anhelaba en el fondo? Esto te lo dejo en tu interpretación, coméntame qué opinas. Por otro lado, quiero resaltar el poder de la iglesia y del burdel en el pueblo, ya que la iglesia le ofrece una supuesta salvación a la gente, otorgándoles algo en qué creer,
pero muchas veces son igual o peores que los políticos. Y el burdel, que sirve de distracción de los problemas importantes, algo que se ve más actualmente. Cómo usan cualquier basura para la distracción de las personas. El artista del momento, programas basura, chismes, etc. Todo con el fin de distraer a la gente, ocultando la dura realidad, mostrando actividades ilegales como un ejemplo a seguir, mostrando una realidad completamente distorsionada de lo que es en realidad. Y por último, quiero comentar algo de lo que me di cuenta mientras miraba la película, y es su similitud con el libro Rebelión en la Granja. Y aunque el libro es más una crítica al comunismo, sigue siendo una alegoría a los tiranos. Realmente les recomiendo el libro, es muy bueno, pero advertencia de spoilers porque necesito comparar el final del libro con el de la película. En el libro, los tiranos son representados como cerdos de la granja, ya que en el libro los animales logran deshacerse de su cuidador, que era un maltratador, para que un cerdo tome su lugar solo para terminar siendo otro tirano, peor que el anterior, llegando con falsas promesas, solo ilusionando a los animales, solo para llevarlos a la ruina y tratarlos peor que el anterior. Y al igual que con el final de la película, la historia se tiende a repetir una y otra vez, se deshacen de un tirano solo para que llegue otro igual o peor que el anterior. Y como dice el mismo libro Rebelión en la Granja, los animales asombrados pasaron su mirada del cerdo al hombre, y del hombre al cerdo, y nuevamente del cerdo al hombre, pero ya era imposible distinguir quién era uno y quién era otro. Marcada por injusticia, sangre y violencia, provocada por los mismos candidatos, esos supuestos salvadores, aquellos que afirman ser mejores que los anteriores, cuando en ocasiones son iguales o peores. Como dice la Biblia, son lobos vestidos de ovejas.